ACN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Damos la bienvenida al Dr. Marcelo Lam. Buenas, saludos a todos nuestros oyentes. Estamos de nuevo en otro programa de Cita con el Dr. Lam en Vida con Salud. Y como siempre, nuestra moderadora, Jenny de Bernardo, nos acompaña con interesantes preguntas. No sé qué preguntas tendrá hoy, pero me imagino que muy interesante. Adelante, Jenny. Doctor, gracias por permitirme estar aprendiendo un poco más cada día. Su clínica abre hasta altas horas de la noche y usted atiende innumerables pacientes. ¿Cómo se siente cuando ve tantos pacientes? ¿Cuál es su motivo y qué hace para tener energía? Bueno, hago lo que conozco, ¿no? Y lo que está a mi alcance, porque a veces uno pues hace todo su enfoque y utiliza todo su conocimiento y a veces pues nos frustramos los médicos, porque aún así a veces pues el paciente no responde, pero gracias a Dios hemos podido ayudar a miles de pacientes, diría yo. Yo me siento bien haciendo lo que hago, me gusta, creo que ayudar a un paciente a recuperar su salud, pues eso produce en el médico un sentimiento de satisfacción cuando esto ocurre, cuando no, pues frustración. Pero gracias a Dios en nuestra práctica tenemos mucho más de lo primero, ¿no? ¿Qué me motiva? Bueno, pues precisamente es una profesión muy difícil, requiere mucho sacrificio, pero a mí siempre me gusta el camino más difícil, no me gusta lo fácil. De modo que creo que si tuviese la oportunidad de volver a elegir mi profesión, sería médico nuevamente. Eso no te quepa la menor duda. Me encanta ayudar a los pacientes. Y ya en el área de lo que es el cuidado de pacientes, bueno, pues uno tiene que lidiar no solamente con la medicina, tiene que lidiar a veces con la parte emocional del paciente, de la familia, particularmente en el caso mío que veo muchos pacientes con cáncer, pues ahí se involucra también la familia, pero es una relación también médico-paciente en la práctica privada, muy complicada, requiere mucho sacrificio, como dije anteriormente, porque no es solamente la parte de uno como médico, ¿no? La parte médica, sino la parte humana, la parte de relación. Pues cuando uno tiene una práctica privada, pues esa relación médico-paciente se hace mucho más estrecha que, por ejemplo, la relación que puede tener un paciente con el médico en un hospital, por ejemplo. Ya cuando es una clínica privada, pues, o sea, una práctica privada, pues uno desarrolla esa relación médico-paciente muy estrecha y eso, por supuesto, tiene componente emocional, ¿no? Y humano que a veces, pues, es como un impuesto más, ¿no? Sobre ya lo que uno tiene sobre la labor de uno como médico, sobre el trabajo. Pero a mí me encanta lo que hago y gracias a Dios hemos podido ayudar a muchos pacientes o he podido ayudar a muchos pacientes. Y como te dije anteriormente, pues si tuviese la oportunidad de volver a elegir mi profesión, sería médico nuevamente. Así que, ¿qué hago para tener energía? Bueno, pues simplemente alimentarme bien. Trato de alimentarme bien, ¿no? No soy vegetariano, pero como mucha verdura. Y tomo mi té, todos los días tomo té de verdad, entre paréntesis, porque hemos comentado ya en otros programas que aquí suelen decirle té las personas a cualquier
Cualquier cosa que se hierva, eso es un té. Cosa que se hierva, no. Tomo té de verdad. Y por otra parte, pues trato siempre que puedo, ya como una rutina desde que era joven lo hago, que hago ejercicios. Y cuando digo ejercicio no solamente físico, uno tiene que también ejercitar la mente con, con programas difíciles, ¿no? De resolver. Y por otra parte, siempre trato de descansar. Y cuando estoy con tiempo muy apretado digamos, dormir suficiente, en el caso mío, pues suficiente, yo me siento bien cuando duermo por lo menos más de 6 horas, 6, 7 horas, pero a veces pues me quedo corto y entonces necesito una herramienta para compensar y eso es la meditación. Ahí siempre saco después por lo menos 15, 20 minutos o media hora para meditar. Usualmente lo hago antes de bañarme y pues eso me hace recuperar bastante el descanso, ¿no? Eso básicamente lo que hago, no tengo ninguna fórmula particular, o sea, diferente a lo que ya conocemos que es beneficioso para la salud. Doctor, ¿cuáles son los ingredientes para el éxito de un médico? Los ingredientes para el éxito. Me parece muy bien el conocimiento. El conocimiento siempre es importante, la habilidad clínica que tenga el médico, pero además de eso, la afabilidad, la disponibilidad también. Por ejemplo, uno a veces pues no está siempre en la clínica, en el caso mío, por ejemplo, pero siempre le digo a mi secretaria que dé las citas tan pronto pueda. Y hay pacientes que aún así, pues no tenemos citas digamos, en 2 o 3 semanas, pero el paciente me pide que lo vea rápidamente. Y siempre trato entonces de acomodarlo o entre los pacientes que ya existen o al final. A veces le digo, mira, vas a tener que esperar quizás unas cuantas horas, pero te voy a ver si no te vas. Entonces, esa disponibilidad es importante y por supuesto siempre afabilidad que es lo que ayuda a establecer una relación entre el médico y el paciente. Y por otra parte, siempre ejercitar con ética y con honestidad. Eso es importantísimo en la medicina. Si tienes esos ingredientes, pues creo que vas a ser un médico exitoso, creo yo. Esos son los componentes que yo pienso son importantes para un médico tener éxito, por lo menos en práctica privada, porque como dije anteriormente, pues la relación médico-paciente de un médico un paciente con un médico que trabaja en el hospital ya es diferente. Pero cuando el paciente es un paciente de tu clínica, pues se establece una relación ya más personal, ¿no? Más estrecha. Y eso pues es importantísimo, pues siempre tenerlo en cuenta, ¿no? El paciente pues, prácticamente pues llega a ser como una amistad de uno o un familiar y pues uno tiene que poner más de su parte, ¿no? Por tratar de ayudarlo. Doctor, en el programa de la semana pasada, usted mencionó el uso del frío y el calor en el tratamiento del cáncer. ¿Podría explicarnos cómo se emplea el frío y el calor para tratar el cáncer? Interesantísimo, Jenny. El calor y el frío se usan en la medicina desde tiempos antaños, creo que incluso antes de que el hombre descubriera la medicina herbaria. Y por supuesto, cientos y miles de años antes de que surgiera la farmacología convencional. El calor y el frío se usaba para resolver los dolores, las inflamaciones, por ejemplo, se puede usar incluso de manera alternada para promover la circulación. ¿Y por qué? Porque el frío tiene una acción, en medicina tradicional china le llamamos acción yin, que es opuesto a la acción yang que tiene el calor. La acción yang expande, dilata y calienta. La acción yin enfría, constringe y restringe, endurece.
y se puede usar de manera alternativa para promover la circulación, o sea, expandiendo y contrayendo las arterias, ¿no? Para promover la circulación, por ejemplo, las coyunturas, y se puede usar el calor para promover la circulación exclusivamente y resolver también a veces el dolor. Sin embargo, el frío también se puede usar de manera singular para reducir las inflamaciones, particularmente cuando uno tiene trauma, no las inflamaciones por enfermedades crónicas. Creo que ahí diferimos muchísimo de la medicina convencional, que a veces el terapeuta pues le manda, o el médico, terapias frías a un paciente que tiene inflamación en las coyunturas con una condición de deterioro crónico ya de la coyuntura. En medicina tradicional china nunca se haría eso, porque por lo menos utilizando el precepto de la medicina tradicional china, el paciente así nunca más va a recuperarse. Simplemente se va a agravar cada vez más. O sea, de modo que para las coyunturas siempre usamos frío y calor. O si hay que usar una elección, entonces calor. Ahora, cuando hay un trauma reciente y uno quiere reducir la inflamación y el dolor, y como por ejemplo se usa para los atletas cuando están en actividad, pues hay que usar hielo para reducir la inflamación original. También el hielo, la terapia con hielo se usa para reducir la inflamación en traumas del cerebro, por ejemplo, donde no quieres que se inflame, porque entonces puede morir el paciente. Ahora, el uso del frío y del calor no queda simplemente para resolver las inflamaciones y los dolores. En el área de oncología, por ejemplo, se usa para ayudar a destruir los tumores cancerosos, el calor, lo que llamamos hipertermia. Y ya esto estamos hablando de un calor que viaja más profundo dentro del cuerpo sin quemar el tejido corporal. El problema que ocurre es precisamente cómo inducir el calor profundamente dentro del cuerpo sin quemar el tejido. Pero para eso ya existen, primero, métodos que uno logra inducir fiebre artificial, o sea, el calor profundamente dentro del cuerpo sin quemar el tejido. Y también ya hoy en día existen máquinas muy sofisticadas. Por ejemplo, nosotros en nuestra clínica tenemos una cámara de calor, una cámara de hipertermia muy sofisticada, con calor programado, controlado y programado. Esa la usamos para inducir la fiebre, en el cuerpo general, en los pacientes con cáncer, que es la hipertermia sistémica. Pero también tenemos otros equipos para usarlo de manera focalizada, de manera local y regional. De modo que hay muchas formas de hipertermia, ¿no? de calor. Y el calor ayuda a destruir las células cancerosas, porque son muy susceptibles. Son células que crecen más rápido que las células normales y son muy susceptibles al calor. También el calor pues ayuda a mejorar los tratamientos, la efectividad, diría yo, de los tratamientos tumorales con medicina herbaria, y también incluso con medicina convencional, con las llamadas quimioterapias, e incluso en combinación con la radioterapia también, con la radiación. Doctor, ¿puede usarse la hipertermia sola para tratar cáncer? La hipertermia sola, sí. La respuesta es sí, se puede usar sola. Sin embargo, se usa mucho en combinación con medicina herbaria, con citostáticos herbarios y medicina, antitumoral, anticáncer. Y también con las quimioterapias, pues aumenta la efectividad, hace la membrana de las células que componen los tumores, pues la hace más susceptible a la destrucción por los medicamentos antitumorales. Y también aumenta la efectividad de la radiación, de modo que se puede usar de manera exclusiva, de manera sola, y también en combinación
tanto con las terapias de medicina tradicional china como con las terapias convencionales antitumorales. El tratamiento con hipertemia se usa solo o es una muy buena opción para aquellos pacientes que rehúsan tratamientos, principalmente con quimo, que hay muchos pacientes que rehúsan tratamiento con quimioterapia. Y también para aquellos pacientes que ya están refractarios a los tratamientos antitumorales con medicina y no tienen otra opción, la hipertemia muchas veces pues los ayuda a resolver el problema y es una terapia que permanece desaprovechada, porque incluso muchas personas, muchos pacientes de cáncer no saben ni que existe, no saben ni que la hipertemia pues puede tratar el cáncer. Es efectiva para reducir, para destruir las células cancerosas, células malignas. ¿Por qué no nos explica, doctor Lam, por qué la hipertemia es importante para los pacientes de cáncer y cómo ayuda contra esa enfermedad? Bueno, como ya mencioné, hace las células cancerosas más susceptibles, absorbe más, hace la membrana de las células cancerosas, pues absorbe más medicamentos antitumorales y se destruye una porción más grande, un porcentaje más grande que si se usa la medicina de por sí sola. Y por otra parte, la hipertemia, el calor, pues destruye de por sí, el calor per se destruye las células cancerosas. Las células cancerosas son muy susceptibles al calor. El problema radica en cómo concentrar calor profundamente dentro del cuerpo o ubicado donde está focalizado, donde se encuentran los tumores sin quemar el tejido. Esa siempre ha sido la clave y lo difícil, ¿no?, de lograr. Pero como te dije, hay métodos que se han logrado de manera incluso rústica desde tiempos antaños para lograr concentrar una temperatura suficientemente fuerte para destruir las lesiones sin hacer daño al tejido, a la salud del paciente. Y por otra parte, ya hoy día tenemos máquinas modernas que emiten ese calor seco, controlado, con temperatura controlada o sea, la programación de la intensidad de la terapia es controlada y también el paciente, mientras está recibiendo la terapia, pues se le monitorea la temperatura del cuerpo o de la región donde se está tratando o del área, porque la hipertemia pues puede ser usada de manera local, de manera regional y sistémica en el cuerpo. Es una terapia muy simple, pero a la vez también complicada. Requiere la supervisión de un médico, de una persona calificada para monitorear el paciente durante la terapia, porque puede traer complicaciones, no tan grandes como las complicaciones que ocurren con el uso de los medicamentos, pero sí puede traer complicaciones, particularmente para aquellos pacientes que tienen enfermedades cardíacas. Pero comúnmente los efectos secundarios no son severos. Doctor, ¿cómo es el tratamiento? ¿Es una máquina? ¿Hay instrumentos? ¿Cómo es el tratamiento de hipertemia? El más moderno, hay varias máquinas hoy día en el mercado. El que tenemos en nuestra clínica es bastante moderno, lo importamos de China hace unos años ya, pero no es exclusivamente la parte moderna, también se puede, principalmente cuando es sistémico, subir la temperatura corporal del paciente mediante métodos rústicos como son, como por ejemplo las mantas térmicas, que es prácticamente en forma de un saco
y la persona se introduce y entonces pues va produciendo calor, va levantando la temperatura corporal del cuerpo y, o sea, se produce lo que llamamos, se induce la fiebre artificial, que es lo que uno busca. Y para poder destruir las células cancerosas, la temperatura debe subir entre 41 y 42 o 43 grados centígrados, que son aproximadamente creo que es hasta 113 grados, 102, no recuerdo bien ahora, no tengo la tabla acá, pero es una temperatura bastante alta, lo suficientemente alta para destruir las células cancerosas sin hacer daño a las células normales. De modo que es una terapia muy, muy benigna, no hace daño a las células normales cuando se usa de manera apropiada. Como dije anteriormente, hay que monitorear la temperatura del paciente, los síntomas y saber también pues, la historia clínica del paciente antes de someterlo a la terapia. Y por otra parte, efectos secundarios, bueno, puede dañar el tejido. En algunas ocasiones, rara vez ocurre el tejido exterior, o sea, la piel. En algunos pacientes puede producir quizás alguna ampolla, alguna ulceración, pero rara vez ocurre. Cuando se aplica correctamente, la hipertermia tiene muy pocos o casi ningún efecto secundario. ¿Y se puede usar para cualquier tipo de cáncer? Yo diría que sí. Sin embargo, hay estudios realizados mayormente en sarcomas, en melanomas, cáncer de cuello y cabeza, cáncer de seno, también cáncer de esófago, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, cáncer uterino, cáncer de vejiga. También es muy buena para el mesotelioma, un tipo de cáncer que afecta la cavidad del pulmón y la cavidad abdominal. Esos son particularmente los cánceres que más responden, que mejor responden a la hipertermia, de acuerdo a los estudios, ¿no? Muchos de esos estudios, pues, han arrojado resultados muy positivos, información con resultados muy positivos, reducción significativa en tamaño del tumor. También la hipertermia, pues, activa la respuesta inmunitaria del paciente contra el tumor, algo muy importante porque es la defensa propia que tenemos los seres humanos, que a veces nos olvidamos de ese aspecto, pero ese aspecto es muy importante para la recuperación de un paciente con cáncer. Lo que ocurre es que usualmente el cáncer comienza a formarse y de alguna manera pues logra evadir que el sistema inmunitario innato del paciente pues lo detecte y lo combata, porque si eso ocurre, como usualmente debe ser, pues no tendríamos cáncer. Todos los seres humanos desarrollamos células anormales, eso es imposible de evitar. Sin embargo, no todos desarrollamos cáncer, o sea, células anormales hasta el punto que se producen los tumores. Ahí nuestro sistema inmunológico es quien hace el trabajo de detectar y destruir esas células. Pues se ha descubierto y se sabe, ya hoy se ha comprobado que la hipertermia pues activa nuestro sistema inmunitario contra los tumores, contra las células cancerosas en general. De modo que no solamente la hipertermia, o sea, la terapia de calor, logra destruir las células cancerosas, pero que además activa nuestro sistema inmunitario y también reduce muchísimo los dolores. Muchas veces, no todo, pero muchos pacientes de cáncer pues tienen dolor excruciante y permanente y necesitan drogas fuertísimas. La droga no contribuye incluso a la calidad de vida del paciente, pero
bueno, a la calidad de vida, entre comillas, porque sí, mejora el dolor, pero también el paciente luego padece de muchísimas otras condiciones y además el paciente se debilita mucho cuando está en narcóticos. Pero la hipertemia ayuda a reducir muchísimo los dolores que ocurren en los pacientes de cáncer. Doctor, tengo más preguntas, pero se las hago en el próximo segmento. ¿De acuerdo? TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.